Bienvenidos de nuevo al curso de inteligencia artificial auscultando las redes neuronales. Entonces, hoy tenemos a Cristian, Sergio y el profe Alcides, pues dedicados a este curso. Esperamos que estén comprendiendo bien, que el material que hay en la página web les haya servido como material de estudio. Recuerden que la metodología es, aquí hacemos una vista un poco rápida, no tan rápida porque vamos como explicando paso a paso. Luego, pues tenemos el material en línea y luego tenemos en GitHub eh, el código que pueden ejecutar y que pueden hacer preguntas y pueden mirar cómo es que se hace. Entonces, nuestro curso continúa ya. Pues ya entramos en un poco de lo que llamamos alta costura. Alta costura es que empezamos a ver redes profundas. Ese será el tema del día de hoy, las redes profundas. Ya como han comprendido los conceptos básicos de los parámetros que se ajustan, de cómo se hace un descenso al gradiente, de que es una función de costo, de cómo las funciones de costo dependen del problema que uno tenga, si es regresión o clasificación, de que estamos hablando de aprendizaje supervisado, porque primero aprendemos a gatear y luego aprendemos a caminar y luego corremos. Entonces, este curso es para aprender a gatear, el segundo curso es para aprender a caminar y el tercero es para ya correr, ¿sí? Entonces, vamos con calma con todo esto. Entonces, Sergio, muchas gracias por acompañarnos. Cristian, genial. Continuamos muy animados con este curso, ya es nuestra clase número 9, llegaremos hasta la clase número 12, ¿sí? Esa será nuestra clase final y luego les daremos las instrucciones de cómo vamos a continuar con de pronto una sesión en vivo de cómo sería nuestro quiz de certificación, examen de certificación, para que el semillero les diga, usted entiende lo que son los principios fundamentales de el aprendizaje supervisado y ya puede saltar a lo que continúa. Entonces, empecemos con la presentación, lo que tenemos hoy para ustedes y luego pues vamos a trabajar con Sergio la parte de programación. Bien, un pequeño repaso. Habíamos dicho que íbamos a tener un conjunto de neuronas. Aquí vamos a tener el conjunto definido por 3 neuronas, que vamos a tener 2 características de entrada. Esto es un perceptrón multiclase y que en los perceptrones multiclase vamos a tener una función de activación que va a ser la softmax. En eso terminamos la clase pasada. También que lo que hacía la función softmax era encontrar la distribución de probabilidades o la máxima probabilidad de una de las entradas que teníamos en la red neuronal. Entonces, que esto nos devolvía una tablita de valores. ¿De dónde viene esa función? Viene de la física estadística. En la física estadística, en la época de Boltzmann, en la época de Gibbs, de todas estas personas, de Planck, pues empezó a trabajar mucho con múltiples partículas y se llegó a este tipo de expresiones que siguen siendo muy útiles. Entonces, tenemos como repaso que la función de activación pues es el softmax, que nos devuelve una probabilidad. Yo terminé, creo recordar que terminamos la clase pasada mostrando que uno tenía unos valores de entrada, esos valores de entrada pasaban por, o esos valores no de entrada, esos valores de salida de las neuronas, porque son los valores de salida, pasan por el softmax nos da una probabilidad 0.23, 0.63 para el valor 2.0 o 0.14 para el valor 1.5. O sea que esta función pues nos transforma esto en un juego de probabilidades que luego tenemos que comparar con lo que habíamos aprendido, que es el one hot, ¿sí? Lo importante aquí es comprender que en clasificación multiclase la función maestra es el softmax. Eso es lo realmente importante. ¿Cómo se hace el forward? Acuérdense que
estamos pensando en que a la red neuronal le entregamos todos los datos de una, como si vaciáramos una cantidad de arena, cada grano de arena es un dato, ¿cierto? Bueno, con arena los datos serían muy repetitivos, pero supongamos que sería como el tamaño del grano de arena, ¿sí? Y cada uno podría tener un tamaño distinto. Entonces, todo eso se lo vamos a entregar a la red neuronal de una buena vez. Esa es la entrada que vamos a tener en el sistema, es decir, me refiero a este conjunto de valores que entran aquí, ¿cierto? Y que me van a dar una salida Z1, Z2, Z3, ¿sí? Acuérdense que Z no es más que una matriz X de N por M, una matriz de pesos que tiene M por K, más una matriz de sesgos que tiene un tamaño de 1 por K. Y eso va a ser igual a Z, que será una matriz de N por K. Y aquí viene un cuento muy interesante. Acuérdense que empezamos con una línea recta y terminamos con un conjunto de matrices. Y entonces aquí quiero insistirles en que si uno quiere aprender bien todo el mundo del aprendizaje de máquinas y el mundo de la computación cuántica, debe trabajar en términos de matrices, debe comprender muy bien lo que es todo el mundo de las matrices. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre estas y las que uno va a utilizar en computadores cuánticos? Que en computadores cuánticos, pues, por los postulados de la mecánica cuántica no pueden ser cualquier tipo de matrices ni pueden tener cualquier dimensión. Pero fundamentalmente lo que quiero decirles es, si usted no es una persona que entienda muy bien cómo funcionan las matrices, pues es muy interesante que vea un repaso de esto para poder comprender que esto los humanos difícilmente lo podemos hacer a la velocidad que lo hacen las máquinas, nunca lo podremos hacer porque las máquinas procesan todos estos números en un solo ciclo, ¿cierto? Nosotros, pues, nuestros pensamientos son un poco más lentos que lo que es la velocidad de procesamiento de una máquina. Todo esto se le da a comer a la softmax, ¿cierto? Y el one hot es simplemente una matriz que uno crea para poder dar cuenta de estos valores que son probabilidades o son salidas ahí, ¿cierto? La suma de esas filas debe ser igual a 1 para que puedan ser probabilidades y por eso se utiliza que si vamos a calcular en la primera columna, en la primera fila, entonces vamos a tener unos valores ceros y unos en esas filas. Esto es importante también porque hay una distinción entre las matrices. Hay matrices que son densas, o sea, densamente pobladas, tienen muchos números, y hay matrices que no son densamente pobladas, que tienen demasiados ceros. Eso les va a pasar y eso va a ocurrir luego como tal. Bien, entonces, ¿cuál es la función de pérdida? La función de pérdida tiene que ser una entropía cruzada categórica, así se llama la función de pérdida de una clasificación de múltiples clases. Acuérdense que nosotros vimos que cuando solo hay dos clases, entonces nuestra función de pérdida es una cosa que llamamos la Binary Cross Entropy, que es BCE. Aquí tenemos la SC como función de costo. O en inglés es la CCE, Categorical Cross Entropy. ¿Qué es lo que deben aprender? Que en un problema de clasificación binaria usamos Binary Cross Entropy, que en un problema multiclase usamos CCE. Y con eso vamos a tener este asunto. Entonces, la función de pérdida va a ser la cantidad que siempre hemos llamado L, que va a ser menos la suma de las entradas por el logaritmo de las salidas.
¿sí? Ese logaritmo dijimos que no nos debía asustar, eso no tiene nada raro. Eh, los logaritmos se inventaron para hacer que se facilitaran las operaciones, ¿cierto? Entonces, acuérdense que el trabajo nuestro es tomar esa función de pérdida y minimizarla. Y la minimizamos a través del descenso del gradiente. Eso ya he insistido demasiado con esto. Uno puede hacer el cálculo de cuál es el descenso del gradiente. Aquí va a ser una expresión similar a la que encontramos en los algoritmos de regresión, pero utilizando la binary, perdón, la CCE, la, eh, la función de costo para multiclase, entonces esto nos va a dar esta expresión y esta expresión que en la clase pasada programaron algo con Sergio de este asunto. Esto está en las notas de clase, es un pseudocódigo que ya también lo mostramos, no vale la pena que mostremos de nuevo ese pseudocódigo. Aquí estamos auscultando las redes neuronales, entonces por eso lo hacemos como en Python puro, pero luego van a ver que esto lo vamos a hacer en Keras de manera muy rápida. Multiclase, lo que se trabajó la clase pasada. 3 clases. Pueden ser 5, 6, 7, 10, las clases que ustedes quieran. Lo único que va a crecer ahí, pues, es la matriz del one-hot encoding y todo lo demás. Esto ya lo explicamos suficiente, no voy a entrar a esto, pero ahora sí vamos a ver un tema que es las redes profundas. ¿Cuál es el problema con las redes profundas? Uno, hasta ahora hemos trabajado con redes máximo de un par de capas. Las redes profundas es cuando tengo 1, 2, 3, 10, 100, 1000 capas y capas ocultas. Tengo una de entrada, las ocultas y una de salida. Entonces aquí ya vamos a generalizar todo lo que hemos hecho de, de capas ocultas. ¿Qué se va a complicar? Se va a complicar mucho el vector de entradas. Por ejemplo, para una imagen serán los píxeles de la imagen. Se va a complicar la matriz de peso, ¿cierto? Y aquí vamos a usar unos superíndices que yo los vi la clase pasada para dar a entender que la salida de cada capa va a tener un superíndice, es decir, la salida de la primera capa va a ser Z super 1, la salida de la segunda capa, Z super 2. La salida de la tercera capa, Z super 3. Z super 100, así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que se va a complicar? ¿Las funciones de activación? No, ¿cierto? No se van a complicar. ¿Las funciones de costo? No, porque esas se conocen. Pero hay algo que sí se va a complicar demasiado y va a ser muy costoso computacionalmente. Y ya me imagino que saben ese algo que es. En última instancia, lo que vamos a tener entonces es una composición muy grande, una composición de funciones de activación, donde la una va metida dentro de la otra, metida dentro de la otra, metida dentro de la otra, metida dentro de la otra. Unas neuronas se activan, otras no se activan, ¿cierto? Matemáticamente y físicamente todavía no entendemos cómo funciona muy bien eso por dentro. Ese es el miedo que siempre le tenemos a esto, de que no empiece a funcionar de una manera que no comprendamos o que no podamos controlar, ¿sí? Es un temor que existe y muchos teóricos lo han planteado, pero creo que es normal en la tecnología. Entonces aquí, ¿qué empieza a enredarse? Ah, profe, resulta que la actualización de los pesos y de los sesgos en el descenso del gradiente sí se vuelve muy complejo. ¿Por qué se vuelve muy complejo? Porque el algoritmo va a tener un W super 1 para un T más 1 que depende de W super 1 de T menos eta, la derivada de la función de costo con respecto al W super 1 de T. Esta sería el descenso del gradiente para
esa primera capa, similar el B, estamos generalizando lo que hemos aprendido. Todas esas operaciones son matriciales y entonces ahí hay algo muy fascinante, que es la vectorización de esas operaciones para que el costo computacional sea menor. Eso lo vamos a ir entendiendo un poco en la programación con Sergio. ¿Cómo es que se vectorizan operaciones? Eso es raro, ¿no? Suena raro. Entonces ya aparecen W super 2, B super 2, aquí hay un error, aquí esto debería ser B super 2, esto está equivocado, B super 3, W super 3, y entonces este cálculo empieza a complicarse mucho porque las derivadas parciales tienen que empezar a irse haciendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y esto computacionalmente se nos va a volver un lío complicado. Por eso podríamos decir que hasta el 2008, 2009, 2010, 2012 fue que se empezó a tener la capacidad completa de poder hacer todo esto, de poder recibir todos esos datos del dataset de las letras y los escritas a mano, los números escritos a mano, y poder hacer un descenso del gradiente y empezar a mejorar todas estas cosas. Es decir, estamos hablando de una tecnología de hace 13 años. Entonces, aquí lo que tengo son entradas, capas ocultas, salidas. Funciones de activación la misma. Una pregunta que nos hicieron la vez pasada es, profe, uno en esta capa, ¿utiliza la misma función de activación? En general sí, pero en la literatura hay discusiones muy interesantes que dicen, no, vamos a optimizar de esta manera. Vamos a utilizar esta función aquí, vamos a hacer esto aquí, vamos a hacer esto allí. Recuerden que esto es un, 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 es una tecnología, una técnica, es una forma de hacer las cosas que apenas se está aprendiendo. Es decir, no hay un solo método ni se sabe la receta mágica y eso debe quedar muy claro en este curso. Ok, entonces los algoritmos. Por ejemplo, para la última capa, ¿cómo se hace el cómputo? Entonces hay que retropropagar para la capa anterior, eso se llama rho de L-1, se toma el error de la capa anterior, se multiplica por la matriz de pesos que conecta las dos capas, o sea, la capa L y la L-1, se hace la derivada de la función de activación y eso es un proceso que en matemáticas, pues hay que saber bastante cómo se hace eso. Pero resulta que el mundo es maravilloso. En estos momentos uno tiene frameworks, es decir, ambientes de trabajo como Keras, como TensorFlow, como el mismo Python que permite que esto se haga de una manera muy eficiente. Es decir, ya alguien ha hecho las librerías y no tengo por qué pues necesariamente comprender desde el punto de vista matemático esto. A los que nos gusta la matemática, pues sí entramos y tratamos de comprender, pero para ustedes lo que debe quedar claro es que esto empiezan a ser derivadas parciales con respecto a una capa, a lo que ocurre aquí, luego a lo otro, y se van complicando bastante, y para eso es el cálculo que les enseñaron en las universidades a ustedes. Seguimos usando el descenso del gradiente, siempre se usará el descenso del gradiente y se usará o el estocástico o el batch u otras variantes, pero como estamos auscultando las redes neuronales, vamos a entender por ahora que nuestro algoritmo mágico que nos ha permitido que las redes neuronales aprendan es ese, minimizar una función de costo. Ok. ¿Cómo se hace esto en Keras? El profe me dijo, no tienes que aprenderte todo el cálculo diferencial para poder comprender esto. Lo que tienes que entender es que empieza el gradiente descendente a hacer su trabajo dentro de la red. Entonces, veámoslo de la siguiente manera. Veámoslo así.
Eh, Cuando se tiene un perceptrón multicapa, ¿cierto? En una red neuronal, lo primero es que hay que mirar, eso lo presentó Sergio, si los conjuntos son linealmente separables o no lo son, ¿cierto? Entonces aquí esto ya lo repetí hasta la saciedad, ¿sí? Y repetimos que uno tiene aquí pues unas entradas, tiene la capa oculta, una de las capas ocultas, esto por aquí proviene de otras neuronas, simplemente es una de las tantas salidas, ¿cierto? Y que entonces, cuando uno está en la capa final, antes de hacer la parte final, uno debe utilizar dentro de la capa de salida la función de activación identidad para problemas que tienen que ver con regresión. La sigmoid para clasificación o la softmax para clasificación multiclase. En la última capa, estoy hablando de la última capa, las últimas neuronas, esta es la última capa. Pero en las capas ocultas, la función o las funciones de activación que se deben usar son estas. ReLU en el caso de regresión, Leaky ReLU o tangente hiperbólico o cualquier otra. Es decir, no tiene sentido en las capas ocultas usar identidad, porque entonces todo lo que entra está saliendo. ¿Sí? Esto sí que lo debe uno tener claro. Y es un error muy frecuente que muchos programadores tienen, de que no caen en cuenta de que en la capa de salida, si el problema es de regresión, utilizo identidad, si el problema es de clasificación, sigmoid o softmax. En la última capa de neuronas, insisto, es la última capa antes de la salida. En las otras se utiliza ReLU, Leaky ReLU y todas las otras demás, todas las otras. Bien, esto está en el texto, yo no lo voy a trabajar. Aquí es el mismo cuento de la red profunda que mostré en una diapositiva anterior. No voy a volver a mirar esta red profunda. Simplemente vamos a decir que estas matrices van a ser de un orden muy grande, M por K, ¿cierto? Y esto va a dar cuenta de que el problema se complica mucho computacionalmente y que por eso las compañías Google, AWS, te empiezan a cobrar por el tiempo de cómputo y te dicen, no, 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 señor, si usted quiere hacer esto de manera eficiente, venga, págueme. Esto no se lo voy a permitir en su plan gratuito. ¿Por qué no nos lo permite? Justo porque computacionalmente es muy costoso y porque entrenar una red así se nos va a demorar horas, horas o hasta días. Entonces aquí ya entra a jugar la capacidad de cómputo que uno quiera tener para poder trabajar con capas ocultas. Y esto es un resumen del conjunto de matrices que uno tiene y esto se complica mucho, mucho cuando uno tiene imágenes, videos, cuando tiene tensores en varias dimensiones, esto ya se empieza a enredar. Pero ¿qué es lo que le debe quedar claro a usted? Que está escuchando estas conferencias. No, profe, yo ya entiendo lo que hay que hacer, ya sé cómo es que se puede hacer y ya sé qué es lo que pasa en la parte de atrás. ¿Sí? Entonces, no va a ser nada difícil. Con esas notas yo ya entiendo cómo es que aprende una red neuronal a través de minimizar el descenso del gradiente. Esto ya lo habíamos visto, no lo voy a mostrar, pero aquí entonces sí empiezo a mostrar una cosa. Espero que esto se vea bien, no creo que se esté viendo como tal. Por ejemplo, vamos a hacer una primera capa, este ejemplito está en las notas, de una capa oculta de 10 neuronas. Y observen cómo uno ya en Keras define simplemente la densidad, la entrada y la función de activación que va a utilizar en esa capa oculta. Listo. Luego vamos a poner una capa oculta de 5 neuronas. Entonces observen en Keras cómo uno simplemente dice, segunda capa oculta. La segunda capa oculta tendrá 5 neuronas, función de activación ReLU,
y no tengo ningún problema. Listo. Tercera capa oculta, así sucesivamente. Entonces uno, miren que ya no tiene que escribir todo el código que hemos escrito en las partes anteriores. Aquí ya tenemos diseñada una red que tiene 10 en una capa oculta, 5 en la otra, 10 en la otra, y luego les vamos a enseñar, cuando veamos redes neuronales convolutivas, cuál es la relación entre unas y otras, porque tiene que ver con el número de píxeles y tiene que ver con procesamiento digital de imágenes. Esto no se hace así como así. Luego uno puede decir, venga, tomemos un optimizador que se denomina SGD, ¿cierto? Esto es el optimizador para una función de pérdida de tipo MSE, ¿cierto? Ahí estoy utilizando SGD, profe, ¿qué es ese SGD? Descenso del gradiente estocástico. No lo hemos explicado, todavía no lo sabemos. Bien, en el siguiente ejemplo es lo mismo. Vamos a usar 10, 5, 10, 10 y ponemos la capa de salida de 3 neuronas y observen, uso Softmax en la capa, en la última capa de salida. Compilo, utilizo el descenso del gradiente estocástico, utilizo como pérdida la CCE, ¿sí? Y esto, vea, estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 líneas de código. En 10 líneas de código, usted ya acaba de hacer una red neuronal compleja con 4 capas ocultas. Fácil, fácil, pero ya usted está entendiendo, ¿qué es esto de SGD? ¿Qué es este learning rate? Parece ser el ETA que el profe ha estado poniendo. El SGD lo vamos a optimizar ¿con qué? Con la CCE. Entonces es muy fácil entender el código cuando ya ha seguido de lleno el curso que nosotros estamos viendo. La próxima semana vamos a iniciar el módulo 9 y vamos a iniciar con la parte de redes neuronales convolutivas, y en las redes neuronales convolutivas lo que vamos a ver, mis queridos y estimados, es un poco de cómo es que se hace procesamiento digital de las imágenes y cómo esas imágenes se llevan a una red neuronal convolutiva. Esas serán nuestras últimas clases y con eso yo creo que ustedes van a quedar muy, muy, pero muy bien. Es lo que aspiramos tanto Cristian como Sergio como yo. Bueno, aquí termina mi clase. Espero que hayan entendido esta parte. Vayan a las notas. Las notas de este módulo, que es el 6 y el 7, son muy, muy buenas y les explican más en detalle lo que yo estoy viendo acá. Ok, continuemos ahora, Sergio, es tu turno. Muchas gracias por la ayuda de nuevo. Estamos agradecidos contigo desde el Semillero de Computación Cuántica, desde los Centros de Excelencia y la Universidad Nacional. No, muchas gracias, profe, por la oportunidad. Listo, entonces, buenas noches a todos. Vamos a seguir con la parte de programación. Entonces, acá tenemos como un resumen de lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos visto dos modelos, el de perceptrón para regresión y perceptrón para clasificación. Además de eso, la clase pasada alcanzamos a mirar el perceptrón multiclase. Hoy vamos a retomarlo, vamos a recordar cómo funcionaba y vamos a ver algunos detalles que no alcanzamos a ver del perceptrón multiclase. Y además de esto, vamos a empezar con un modelo que es bastante novedoso, porque todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido de una capa. ¿Listo? Entonces, el perceptrón era simplemente una neurona, el perceptrón tanto de regresión como el de clasificación. Luego, ya cuando hicimos clasificación multiclase, ya necesitábamos más perceptrones, necesitábamos uno por cada clase. ¿Listo? Y ahora vamos a hacer el primer modelo que va a tener más de una capa, es decir, además de tener varias neuronas, tiene varias capas, que son las capas ocultas que hemos visto. ¿Listo? Entonces,
Empecemos recordando un poquito el modelo que miramos la anterior clase, que es el clasificación multiclase con perceptrones. Entonces, bueno, acá tenemos el dataset que ya hemos visto varias veces, el dataset IRIS, aunque no hemos hablado de algunos detalles que hay en esta gráfica que me parecen importantes, entonces les voy a explicar algunas cositas. Primero, si recuerdan, el dataset IRIS tiene 4 características, ¿listo? Entonces tiene un X1, X2, X3 y X4, ¿sí? Que son el ancho y el alto del sépalo y del pétalo, ¿listo? Entonces, dependiendo de esas 4 características, uno sabe si la flor que le dan a uno es iris setosa, iris versicolor o iris virgínica, ¿listo? Entonces, en eso consiste el dataset. Y acá tenemos 6 gráficas, ¿listo? Estas 6 gráficas, ¿qué nos dicen? En la primera gráfica podemos ver que tenemos X1 contra X2, es decir, tenemos la característica de la altura del sépalo y la característica del ancho del sépalo. Y a partir de esas dos características estamos visualizando cómo se ven las clases, ¿sí? Es decir, estas 6 gráficas son muy similares, simplemente que son comparando distintas características, ¿listo? Se hacen de a 2 características para que podamos visualizarlo, ¿sí? Podrían incluso hacerse de a 3, pero tocaría visualizarlo ya en 3 dimensiones, ¿listo? Pero acá lo estamos haciendo con conjuntos de 2 características. Entonces X1, X2, X1, X3, X1, X4. Y así podemos ver más información del dataset. ¿Listo? En realidad nunca podríamos visualizarlo si tuviésemos todas las características, ¿cierto? Entonces por eso toca usar como estas técnicas para ir mirando qué es lo que está pasando ahí adentro, ¿sí? Para ir auscultándolo. ¿Listo? Entonces, en el modelo que vimos, nosotros escogíamos 2 características. Escogíamos la característica X2 y X3, que en este caso eso correspondería a esta gráfica, a la gráfica de sépalo, del ancho del sépalo y del alto del pétalo. ¿Listo? Entonces, este es las 2 características que escogimos y se vería así el dataset que tenemos, ¿sí? La distribución del dataset. Entonces, acá vamos a hacer eso, ¿listo? Entonces acá esto ya lo vimos, pero vamos a entrar en más detalle porque lo vimos al final de la anterior clase. Entonces acá estamos cogiendo el vector de características, estamos cogiendo todas las filas, pero acá estamos eligiendo algunas columnas, ¿sí? En esta parte, si recuerdan, estamos haciendo un slicing, eso lo vimos en la primera clase. Entonces estamos cogiendo este array y simplemente cogemos todas las filas y las columnas de la 1 a la 3. ¿Sí? Al, al hacer esto, lo que estamos haciendo es dejar la 3 por fuera. Si recuerdan al hacer este slicing, el 3 se queda por fuera. Es como que ahí cortamos, pero no alcanza a entrar. Entonces estamos cogiendo las columnas 1 y 2. ¿Listo? Entonces por eso quedan los features X2 y X3, porque empezamos a contarlas desde la 0. ¿Sí? Entonces la 0 sería X1, la 1 sería X2 y la 2 sería X3. ¿Listo? Entonces acá estamos eligiendo simplemente el X2 y el X3. Y bueno, acá estamos haciendo el proceso que les he mostrado varias veces, que es guardarlo en arrays de NumPy. Acá vamos a mirar cómo se ven los datos. Entonces, acá tenemos los datos y ya volvemos arriba. ¿Listo? Entonces acá tenemos los datos. Primero tenemos el de etiquetas, el array de etiquetas, que es de 150 etiquetas. Así se ve. ¿Listo? Entonces podemos ver que son 3 tipos de flores, que ya lo sabíamos, y están etiquetados de esta forma, de 0, 1 y 2. Podrían estar etiquetados de muchas formas. Incluso podrían estar etiquetados diciendo en cada lugar iris versicolor o iris setosa, ¿sí? Pero eso sería un poco menos eficiente y no sería lo que queremos, ¿listo? Entonces, como está así, es un poquito mejor. Luego tenemos el de los datos, que tenemos 150 datos de 2 características, porque antes eran de 4 características y escogimos solamente 2 columnas, ¿listo? Acá tenemos algunos de los datos, algunos de los ejemplos, los primeros 10 que se ven de esta forma. Entonces, por ejemplo, para el dato que corresponde a esta flor, ¿sí? Entonces tenemos 3.5 en X2 y 1.4 en X3. ¿Sí? Eso quiere decir que es 3.5 en el ancho del sépalo y el otro que era 1.4 en el alto del pétalo. ¿Listo?
Entonces ya conocemos los datos y ya dejamos solamente dos características. Después normalizamos el x, que eso lo hacemos con la función que les mostré en una clase pasada, que es esta de normalizar, que es la misma. Y listo, entonces ya tenemos los datos normalizados. Entonces ahora vamos a visualizar, eso es lo que se hace en esta función. Entonces vamos a graficar un eje de ese tamaño y vamos a poner las clases que tenemos. ¿Listo? Acá ponemos los nombres y a los nombres le hacemos a cada nombre la correspondiente etiqueta que tenemos. ¿Listo? Entonces las etiquetas que tenemos son 0, 1 y 2. Y al final en la gráfica quedan viéndose a qué tipo de flor corresponde. ¿Listo? Acá tenemos el scatter, que el scatter es como la parte más importante acá, que es donde hacemos los datos que tenemos en X y los que van a quedar en el eje Y. ¿Listo? Entonces acá tenemos X en todas las filas, al poner los dos puntos son todas las filas, y la columna 0. Y acá tenemos X en todas las filas y la columna 1. ¿Listo? Entonces, al hacer esto, estamos cogiendo la característica 0 y la característica 1 para hacer el gráfico. ¿Listo? Entonces, antes eran las características x2 y x3 y ahora son las características 0 y 1 porque ahora estamos escogiendo estas columnas del vector x del cual ya quitamos las demás columnas. ¿Listo? Entonces, cuando le quitamos estas columnas, la primera a la última, entonces ahora pasan a ser estas las que vamos a usar, la 0 y la 1. ¿Listo? Acá, bueno, el resto de ya es de visualización. Entonces vamos a ver cómo se ve. Acá ya vemos que los datos están normalizados de 0 a 1 y podemos ver lo principal, que esta clase, la setosa, es muy separable, es linealmente separable, y estas otras dos no, que eso lo alcanzamos a hablar la clase pasada. Y listo. Acá vamos a dividir el dataset entonces, porque lo que hicimos fue simplemente coger el dataset, normalizar los datos, escoger dos características para que podamos visualizarlo, y con esas dos características vamos a armar un modelo, ¿listo? Entonces vamos a armar un modelo, y para armar el modelo primero necesitamos dividir el dataset en entrenamiento y en testing, ¿listo? Entonces en esta parte vamos a separar el dataset, que lo hacemos con esta función de split, que les he mostrado, es la función de scikit-learn, ¿listo? Esta es una librería muy usada. Acá hacemos el split en estos 4 conjuntos de datos para el training y el testing. Y acá tengo un print, miremos lo que nos da para mirar un poquito los datos que nos dejan en cada conjunto. Entonces acá tenemos 4 datos en train. Entonces tenemos estos. Y podemos ver que son 2 características y entre 0 y 1. ¿Listo? Entonces todo está bien. Y en train y en test. ¿Listo? Y en Y tenemos estos vectores que son todavía de 3 clases, ¿cierto? Ahí tenemos 0, 1 y 2. ¿Listo? Listo. Y esta parte otra vez es para graficar, entonces en esta parte no me detendré mucho. Pero entonces es lo mismo que vimos arriba, solamente que ahora pues tenemos el dataset dividido, entonces vamos a hacer 2 gráficas, ¿listo? Entonces, la primera gráfica va a ser la gráfica de los datos que quedaron en el conjunto de entrenamiento, que sería esta, y la segunda gráfica, la de los datos que quedaron en el conjunto de testeo, ¿listo? Entonces es esta. Algo acá importante es que usualmente el entrenamiento se hace con más datos que el testeo, ¿sí? Para que el modelo aprenda bien. Y acá podemos ver que el testing está en 0.2, este parámetro de la función split. Eso quiere decir que el tamaño del conjunto de testing es del 20% y el de entrenamiento va a quedar del 80%. ¿Listo? Este random, este parámetro de la función split, lo mismo que hacía la función de semilla, ¿sí? La que usábamos cuando íbamos a generar datos aleatorios, poníamos la semilla, entonces así, después de generar datos, si alguien más quería generar los mismos datos aleatorios, la semilla ¿listo? Solamente que acá no estamos generando datos aleatorios, sino que estamos dividiendo datasets, ¿sí? Pero podríamos dividirlo de muchas formas, de tal forma que quede 80% y 20%, ¿sí?
podríamos dejar algunos datos en un conjunto u otro, ¿sí? Entonces esto hace que cada vez que hagamos la división, entonces tengamos la misma división, ¿listo? Que siempre que alguien use esta semilla se ve así la partición del dataset, ¿listo? Entonces ahora en el entrenamiento, que esta parte es bastante similar a lo que hemos hecho antes, ¿listo? Porque también tenemos las mismas etapas, pero acá hay algo importante que es lo que estaba diciendo el profesor en la clase, que es la parte de vectorización, ¿listo? Porque en esta parte, como tenemos varias clases, tenemos 3 clases, entonces necesitamos actualizar los pesos de forma que se vayan actualizando de manera vectorial, ¿listo? Vamos a ver. Vamos a usar la función de costo categorical cross entropy y una tasa de aprendizaje del 0.2. Listo. Entonces, acá estoy haciendo un print que es del xtrain.shape para ver cómo nos quedan estos dos parámetros. ¿Listo? Porque acá estamos definiendo n y m como la forma de este xtrain. ¿Sí? El xtrain es el conjunto de ejemplos, entonces ya sabemos que es de 120 porque es el 80% de todos los datos que teníamos y al inicio teníamos 150 y tiene dos características, ¿listo? Entonces este n va a ser 120 y el m2, ¿listo? Acá estamos definiendo el número de neuronas como 3 porque vamos a usar una neurona para cada clase, ¿listo? Y acá estamos iniciando el W y el B, ¿listo? El vector W y el vector B. En este caso no son simplemente vectores, sino que ya empiezan a hacer matrices, ¿sí? Acá tenemos la matriz W, es de forma M, como acá. Entonces M es 2 y K es 3, ¿listo? Ya vamos a ver por qué pasa esto. Y el B es de forma 1, K, entonces es de forma 1,3, ¿listo? Entonces, si quieren, vamos un momento al gráfico de la red para que sepamos por qué son de esta forma, ¿listo? Que es importante saber por qué son de esta forma. Entonces, no estoy seguro si ahí se alcance a ver bien la imagen, por lo que el fondo es oscuro, pero creo que sí. Entonces, bueno, acá tenemos los dos features de entrada, que son X2 y X3. Tenemos luego 3 neuronas, ¿listo? Estas rojas. Entonces lo que está pasando es que X2 y X3 están llevando su información a cada neurona, ¿listo? Entonces, en esta neurona está entrando la información de X2 y X3, en la segunda también, en la tercera también. Cada vez que mandamos, por ejemplo, la información de X2 a la primera neurona, tenemos que multiplicarla por un peso, ¿listo? Entonces, lo que le está llegando a esta neurona sería X2 por un W, X3 por un W, ¿listo? Eso se está sumando, entonces sería X2 W1, X3 W2, ¿sí? Y a eso se le suma el B1, ¿listo? Entonces, al final, si nos damos cuenta el número de Bs que estamos sumando son simplemente 3, ¿sí? Pero el número de Ws es el doble porque estamos usando un W para cada característica, ¿listo? Entonces, por eso el W va a tener forma 2,3 y el B va a tener forma 1,3, ¿listo? Porque solamente necesitamos 3 sesgos y necesitamos 6 pesos. Listo. Entonces, eso es esta parte. Acá. Listo. Entonces los inicializamos. Al inicializarlos, como hablamos la anterior vez en una pregunta que nos hicieron, los estamos escogiendo como W como ceros y B como unos, pero podrían ser aleatorios. De hecho, en un ejemplo que vamos a ver más adelante, vamos a hacer una inicialización aleatoria de estos valores. Y pues, ¿por qué pueden ser aleatorios? Porque esos son los valores que nosotros vamos a aprender, ¿sí? Que la red va a aprender. Entonces, pues, si la red está bien formulada y la función de costo está bien formulada y el descenso del gradiente, entonces no importa dónde estemos, siempre podremos acercarnos a un mínimo, ¿listo? Si tenemos todo bien planteado. Entonces, por eso, elegirlos aleatoriamente se puede hacer y es lo que usualmente se hace. Listo. Acá tenemos un one hot, que fue lo que les expliqué en una clase pasada. Es
Este one-hot lo que está haciendo es que antes teníamos las características en la forma 0, 1 y 2, ¿sí? Y ahora nos va a dar las características en forma de vector. Entonces, es como cuando, lo que les contaba era que era como cuando llenábamos una encuesta, entonces hay 3 columnas, una correspondiente al 0, 1 y otra para el 2, y vamos a tener un 1 en el dato que necesitemos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si antes teníamos un 1, entonces no va a estar en la columna 0 ni en la columna 2, sino va a haber un 1 en la columna. ¿Listo? Entonces acá simplemente estamos convirtiendo las etiquetas a one-hot encoding para el Y. ¿Listo? Luego, vamos a definir las funciones que vamos a usar. La primera es la función de activación, que va a ser la función softmax. En este caso hay como un comentario, y es que estamos usando la función softmax como una función que se usa al final del red. ¿Listo? Entonces no es como tal una función de activación. Es decir, si tuviésemos la red con varias capas, no la usaríamos en cada capa, sino que solamente la estamos usando al final, solamente la usaríamos al final. Pero como en este caso solamente tenemos una red con una capa, entonces es lo mismo que una función de activación en este caso, ¿sí? Pero las softmax, si me preguntan cuál es la utilidad, es simplemente pasar la información de la red a un vector de probabilidades que nos diga cuál es la clase con mayor probabilidad. ¿Listo? Lo que les contaba el profe Alcides. Listo. Luego vamos a usar la función de costo categórica al cross entropy, que esta también ya la han visto varias veces. Hoy también la volvieron a ver con el profe, la que usa los logaritmos. Y listo. Entonces acá definimos la función de costo como la categórica al cross entropy, la derivada, y luego tenemos esta función que nos calcula el gradiente. Listo. Esta sí la revisamos más la anterior vez, y es igual a una que habíamos hecho antes, solamente que hay que notar acá una diferencia, y es el tamaño de los vectores o de las matrices, ¿sí? Porque acá estamos haciendo esta definición de esta función en general. Entonces, como ahora estamos usando más perceptrones que en el caso del perceptrón simple, esto sigue sirviendo, pero porque está programado de forma general, y en esta parte estamos definiéndolo también de forma general. Entonces, lo que estamos acá haciendo es lo que les han contado, que es la vectorización, ¿sí? En esta función estamos vectorizando de tal forma que podamos calcular el gradiente respecto a W y el gradiente respecto a B, usando todas las componentes que tenemos en los datos. ¿Listo? Entonces, esto es algo bastante importante porque de esta forma se parece mucho esta función gradiente a la que usábamos cuando teníamos una sola neurona, a pesar de que acá ya tenemos 3 neuronas. ¿Listo? Listo. Esta función gradiente nos retorna entonces el gradiente respecto a W y el gradiente respecto a B. Y la función de pérdida. Entonces, lo que les contaba era que estos gradientes nos van a dar información de hacia dónde es menor la pendiente en la función de pérdida. ¿Listo? Entonces, la función de pérdida va a ser como un paisaje, ¿sí? Puede ser un paisaje con muchas montañas, y donde nosotros estemos parados tendremos información o podremos como mirar a través de los gradientes, ¿sí? Con los gradientes es como que ponemos las gafas y podremos ver hacia dónde podemos bajar. ¿Listo? Entonces, ese es el uso de los gradientes respecto a W y respecto a E. Acá tenemos la tasa de aprendizaje y las épocas, que son los hiperparámetros, de los que les he hablado. Y luego tenemos el forward y el backward. El forward y el backward, ambos hacen parte del algoritmo de backpropagation. ¿Listo? Entonces, en el forward pasamos toda la información por la red. Entonces, cogemos los datos que tenemos de entrenamiento, xtrain, los multiplicamos por los pesos iniciales, le sumamos los sesgos iniciales, eso nos da un z. Ese z lo pasamos a través de la función de activación, que como es una sola capa y estamos usando softmax, es simplemente softmax.
Eso nos da el Y-gorrito. ¿Listo? Y-gorrito es la información que nos queda al final de la red. Ese Y-gorrito lo pasamos por la función de costo para calcular el costo. ¿Listo? Eso es la pérdida o el costo. Y de esta forma tenemos, después de hacer toda la propagación hacia adelante, el valor que nos retornó la red y el costo. ¿Listo? Entonces, este valor que nos retornó la red, un vector de probabilidades. ¿Sí? Es el vector de probabilidades después de usar la softmax. Luego, tenemos el backpropagation. En el backpropagation simplemente usamos la función de gradiente que vimos arriba. La usamos respecto al Y-gorrito. Esto es la parte importante porque ahora estamos y empezamos adelante, usamos el Y-gorrito que acabamos de calcular, le sacamos el gradiente y ahí nos empezamos a ir para atrás para eso. Entonces, como hacemos aleatoriamente en el paisaje, nos ponemos las gafas para ver y luego de que vemos hacia dónde bajar, empezamos a bajar actualizando nuestra posición, digamos, ¿sí? Y actualizar la posición en ese paisaje sería como disminuir la función de costo, de pérdida. Y esas gafas que nos estamos poniendo serían los gradientes. ¿Listo? Y todo eso que les acabo de explicar es simplemente el algoritmo de descenso del gradiente, ¿listo? Que está acá, en la fase de entrenamiento. ¿Listo? Entonces, en el entrenamiento tenemos en las épocas, tenemos el Y-gorrito, la función de costo, que nos da el forward propagation, y tenemos el gradiente y el costo o la pérdida que nos da el backpropagation. A partir de eso, entonces nos empezamos a mover, actualizando los pesos y los sesgos. ¿Listo? Bueno, acá ya creo que queda bien explicado el entrenamiento. Entonces ahora vamos a entrenar la red vamos a definir W y B como los valores que nos da esta función que acabamos de definir acá. Nos retorna estos dos valores de W y B. Al meterle a esta función los valores de iniciación que definimos arriba. Entonces el W va a ser ceros, el B van a ser unos, el eta va a ser 0.2, me parece, y las épocas 200. ¿Listo? Y listo. Esa parte sería todo lo que se necesita para entrenar nuestro modelo de perceptrones para clasificación. Y después tendríamos la función de predicción. ¿Listo? Esta función de predicción lo que hace es que nosotros le introducimos un valor, es como que ya tenemos el modelo entrenado, entonces luego vamos a definir una función para que nosotros podamos introducir un valor y mirar qué es lo que nos da después de hacer todo el forward. ¿Listo? Entonces estamos introduciendo el X, lo multiplicamos por el peso que quedó, el B que quedó, después de entrenar la red. Y de esa forma tenemos este softmax aplicado a este Z, lo cual nos da un vector de probabilidades y este rejilla sería ese vector de probabilidades. Después escogemos el máximo, ¿sí? el máximo de este yejado de rejilla y tendremos la clase, el argumento o la posición de la clase con mayor probabilidad. ¿Sí? Esto lo que nos da es simplemente la clase con mayor probabilidad. Y ya, entonces vamos a graficar. Como no tenemos tanto tiempo, pues la parte de graficar ya la hemos visto bastante. Entonces vamos a mirar cómo se ve. ¿Listo? Esta parte es de visualización, para visualizar tanto qué clase tienen los datos que teníamos, como la región en la que cambian de clase. ¿Listo? Para visualizar esta región, un comentario pequeñito. Acá hacemos algo que se llama Mesh Grid, que si quieren pueden buscarlo un poquito más, que es simplemente hacer como una rejilla muy pequeñita, o como una malla, digamos, una malla, y en cada intersección de la malla estamos prediciendo el valor. Y de esa forma tenemos lo que vemos acá, que es una gráfica coloreada. ¿Sí? Coloreada, como entre comillas. ¿Listo? Entonces tenemos esta gráfica coloreada, que para que esté coloreada, entonces hicimos una malla muy pequeñita, y en cada punto de intersección de la malla predijimos el valor. ¿Listo? Entonces acá estamos graficando lo que nos dio el modelo. ¿Listo? Entonces teníamos esos datos, vimos que el modelo nos dio estas dos regiones de decisión, eso fue al actualizar el W y el B,
y nos coloreó estas regiones al usar una malla muy pequeña para mirar en cada punto que nos predecía el modelo. ¿Listo? Ahora vamos a mirar qué también le fue al modelo, ¿sí? Es decir, acá hay algunos errores, porque estos datos no eran linealmente separables, entonces vamos a mirar qué tanto error cometió. Entonces acá vamos a hacer este testing. Este testing es lo mismo, acá estamos yendo hacia adelante, entonces este es el forward. Luego, luego ir hacia adelante, entonces acá vamos a hacer esto, que es mirar qué tanto acertó el modelo. ¿Listo? Entonces estamos mirando, estamos comparando lo que nos debió dar, ¿sí? Porque nosotros tenemos unos datos y sabemos qué eran cada dato. ¿Listo? Entonces estamos comparando los datos que eran iguales en lo que predijo el modelo y lo que nos debía dar. ¿Listo? Y eso sobre el tamaño de los datos. ¿Listo? Entonces simplemente estamos haciendo ahí como un porcentaje de cuántos datos predijo bien sobre cuántos datos había. ¿Listo? Y acá podemos ver, entonces, después de entrenar, está acá la función de costo, que ya hemos mirado que va descendiendo. Va descendiendo. Y listo. Quedó en 0.94 la función de costo, es decir, que quedó bien, bien bajita. Y acá podemos ver, estos son los datos que nos debía dar la red y estos son los datos que nos dio. Entonces podemos ver que están muy cercanos. Por ejemplo, toda esta parte es igual, ¿sí? La primera parte es igual y el primer error que encontramos es acá. Acá es el primer error que encontramos, ¿sí? Acá nos debía dar 1 y nos dio 2. Acá hay otro error, nos debía dar 1 y nos dio 2, y acá nos debía dar 2 y nos dio 1. ¿Listo? Entonces, acá tenemos 3 errores. Si nosotros contamos acá, o bueno, si miramos cuántos datos teníamos ahí del testing, que eran 30, entonces tenemos 30 datos y nos dio 3 errores, y por eso el accuracy es del 90%. ¿Listo? Listo. Ahora vamos a ver rápidamente cómo cambiaría todo esto que hicimos, ¿sí? Porque acá ya entrenamos la red y ya entendimos cómo se entrenaba, cómo se testeaba y ya entendimos cómo se graficaba y lo que hacía que fuese multiclase, ¿listo? Tener 3 neuronas cada una para cada clase. Entonces acá ya queda terminado el perceptrón multiclase y vamos a ver cómo se haría esto mismo, pero usando librerías que nos ahorran mucho trabajo, ¿listo? Entonces acá voy a pasar un poquito por encima porque esta parte es lo mismo. Dividir el dataset. Acá sí ya es distinto porque nosotros estamos llamando una función que es un clasificador. ¿Listo? Entonces es un clasificador que usa esta función que les mencionaba el profesor, que es de Stochastic Gradient Descent. Y este clasificador nos va a servir para no tener que programar toda la fase de entrenamiento, toda la fase de forward y backward, sino que este clasificador ya está programado y nosotros lo usamos. Acá le ponemos los parámetros que queramos, entonces le ponemos el alfa, las iteraciones y le hacemos el punto fit. El punto fit hace todo lo que nosotros hicimos en la fase de entrenamiento, lo está haciendo este punto fit. ¿Listo? Entonces, para que ustedes vean cómo puede ser de rápido. Entonces, ese punto, acá tenemos las predicciones. Bueno, entonces en esta parte ya hicimos todo el entrenamiento. Ahora vamos a hacer el testeo. Entonces acá tenemos predicciones, llamamos el nombre del modelo, punto predict, y ya, así de fácil. Accuracy, entonces ponemos ms.accuracy_score, y entonces acá ponemos el conjunto de datos de testeo y las predicciones que nos dio el modelo. ¿Listo? Bueno, parece que tenemos un problema técnico con Sergio. Tuvo algún problema en la red. No sabemos cuál es el problema, pero yo creo que la próxima semana, el lunes, terminamos ese ejemplo, que es básicamente el mismo ejemplo o muy parecido al que mostramos en Keras al final de la clase. Entonces, Cristian, no sé si hay alguna pregunta, si tenemos alguna
duda, mientras pues resolvemos los problemas técnicos. Esto, cuando es en vivo es así, es en vivo. Y en vivo las redes fallan y en vivo pues se tienen retardos de ese tipo. Así que espero que nos disculpen, no hay ningún problema como tal. Tienen las notas, tienen todo y el notebook está en GitHub. Estás en mudo. Gracias, profe. Sí, tenemos un par de preguntas. Muy buenas noches, profe. ¿Sería posible que nos compartiera las clases 2 y 3, por favor? No pude conectarme a esas y estoy terminando de desatrasarme del resto. Quedaría muy agradecida. Sí, están en el canal de YouTube. En el canal de YouTube está de Quantum C, UNAL. Puedes hacer una búsqueda en YouTube. Quantum C, espacio UNAL, que es el semillero de computación cuántica de la Universidad Nacional. Ahí te lo pone Cristian en la parte de abajo, Quantum Computing UNAL, y ahí están las clases, todas desde el inicio, y el curso va a seguir disponible para las personas que lo quieran volver a ver, y obviamente pues la idea es que ese conocimiento sea para todos. Ahí también hay un curso de computación cuántica por si están interesados, y en ese canal vamos a ir poniendo muchas cosas de las que vamos haciendo dentro del semillero, de los logros que vamos teniendo y de todo el trabajo pues, que vamos haciendo. Entonces, Carolina, imagino que es tu nombre ese, entra al canal de YouTube y vas a ver todas las sesiones, todas las clases, y vas a ver también el código en GitHub, ahí está. Puedes entrar al código y puedes correr todo y aprender mucho de redes neuronales. Así es, gracias, profe. Tenemos otros comentarios. Sino Egipcio dice, maravilloso cómo se va uniendo el código de las redes neuronales. Me gustaría aplicarlo en mi campo, en la industria de lípidos. Estudiaré los módulos. Muchas gracias. Eso ahí en la industria de lípidos tiene unas aplicaciones muy fuertes, tanto la inteligencia artificial como la computación cuántica, ¿sí? Sinue, ahí lo que tienes es oro en polvo, como diría un amigo mío, porque tienes muchos datos, me imagino que tienes datos de laboratorio, me imagino que quieres hacer cálculos, quieres resolver ecuaciones lineales, quieres hacer todo eso y eso es este par de mundos y vas a estar al día en la medida en que aprendas estas tecnologías. Así es. Listo, tenemos un último comentario. Profe, muchas gracias a Cristian y a Sergio. Profe, es una pregunta, ¿todavía no se pueden descargar ningún PDF? La idea fundamental, Richard, es que las notas son del profesor Diego Aristizábal, son notas de clase que apenas están puliendo, son borradores. Los académicos en eso somos muy estrictos. Si algo no lo consideramos ya depurado, no permitimos eso. Entonces, por eso las notas solo las puedes ver en el canal, pero no las puedes descargar. Y si vas a ver las notas, tienen una marca de agua que dice no distribuir, esto es un borrador. Porque, como te digo, el profesor Aristizábal las ha estado trabajando, nosotros hemos estado trabajando con el profesor Aristizábal y ayudamos a corregir, a veces se decide, no, es mejor de esta manera, es mejor de aquella, entonces no es un producto definitivo y por eso es que no queremos que los descarguen porque empieza a circular información que a lo mejor tiene algún error y no es bueno, ¿cierto? Pero en lo que estamos haciendo aquí, nosotros lo que estamos haciendo es mostrándoles que cómo funciona todo, qué tiene, pero lo que se nos pueden ir son errores de ortografía, errores de un cálculo. No sé si viste la clase al inicio, había una derivada que tenía los superíndices incorrectamente, ¿cierto? Y que yo dije, esto está malo aquí, y me di cuenta justo fue cuando estuve mirando ese cálculo. Y eso es lo que no queremos. Así que no, disfrútalas mirándolas, estúdialas y corre el código. Con el código que tienes en GitHub y con lo que has visto aquí, vas a quedar muy bien.
Listo. Para el curso de computación cuántica que hay en el canal de YouTube, ¿hay que tener conocimientos previos? Lucas, realmente no. Espérate, yo veo una cosa. No sé dónde tengo mi libro. Espérate, esta pregunta es importante. No sé qué dice el libro. No, ya lo encontré. Mira, Lucas, lo que nosotros estamos haciendo es esto. Mira este texto. Se llama Computación cuántica explicada. Es un texto de David McMahon, muy bonito. Creo que lo puedes encontrar en PDF. Creo que está libre por el tiempo que lleva publicado. Y nosotros lo que hacemos es tomar el curso, prácticamente seguir este texto. Pero una cosa es que tú te sientes a leer un texto y otra cosa es que te lo expliquen y te hagan ejemplos con código, que es lo que hacemos en el curso. Entonces, con los elementos básicos de matrices, incluso más simples, las matrices son mucho más simples en computación cuántica que en Machine Learning. El problema es que ahí en computación cuántica las cosas se pueden enredar un poco cuando ya vas a hacer cálculos o algoritmos fuertes, pero lo vas a ir entendiendo. Entonces, no, Lucas, puedes hacer el curso de computación cuántica, iniciar desde la primera sesión y vas a ver que lo puedes seguir y puedes bajarte este texto. Como te digo, es el texto de estudio que hemos seguido. Este texto no tiene ejemplos en Python, nosotros hacemos ejemplos y vamos mostrando todo esto tal cual nos gusta a nosotros. La idea es que tengamos una comunidad en Colombia grande de personas aprendiendo inteligencia artificial, computación cuántica y que cada día esa comunidad vaya profundizando más y más y más, porque muchos de ustedes a lo mejor no están en la Universidad Nacional, a lo mejor son de otras universidades, a lo mejor estudiaron otras carreras y quieren aprender estas cosas, a lo mejor, ¿cierto? Hay tantas posibilidades. Entonces, lo que estamos haciendo desde el semillero y desde los centros de excelencia es que cualquier persona en Colombia, desde un chico de bachillerato, que pueda decirle a su profesor, profe, ¿cómo es que funciona un poquito el álgebra lineal y eso de las matrices? Pueda seguir un curso y pueda aprender. Y nuestro objetivo, tanto el de Cristian como el mío, que somos los fundadores del semillero, es justo eso, que ustedes entiendan esta tecnología y entiendan que esto apenas inicia y que ¿cómo es? Que dice por ahí un libro que se llama El hombre más rico de Babilonia. La suerte solo visita aquel que se encuentra preparado. Entonces hay que estar preparados para grandes trabajos y grandes posibilidades. Es eso. No, Gracias, los profe. dioses solo visitan a aquel que se encuentra preparado. Así es la frase de ese libro que se llama El hombre más rico de Babilonia. Es un libro muy lindo, muy sencillito. Léanselo, vale la pena. Listo, muchísimas gracias, profe. Ya no tenemos más comentarios el día de hoy. Quisiera hacer un par de anuncios que han estado preguntando sobre las fechas que aparecían en la página sobre cuándo se habilitaría el examen para el certificado. Inicialmente la fecha que aparecía era el día de mañana, el 3 de febrero, pero teniendo en cuenta que nos vamos a ir una semana más de las planeadas inicialmente, entonces lo abriremos el 10, si no estoy mal, de mañana en 8 días, de manera que ustedes puedan pues tener el tiempo. Trataremos de hoy en 8 días tener como mostrarles cómo va a ser el quiz, cómo van a ser las preguntas, etcétera. Se abre ese sábado, pero ustedes van a tener un tiempo prudencial para responderlo en cualquier momento. No quiere decir que ese sábado lo tienen que responder, ¿no? Sino que van a tener un tiempo prudencial. ¿Listo? Ese es como el par de anuncios que quería hacer. No tenemos más comentarios, profe. No sé si hay que agregar algo o ya podemos terminar por acá. No, estamos perfectos. La semana entrante empezamos con redes neuronales convolutivas, vamos para adelante como el elefante. Chao, chao a todos y se cuidan mucho. Hasta luego. Chao, chao. Chao, Cristian, gracias.